La resurrección de Jesús diferencia el cristianismo de cualquier otra creencia en el mundo. Pero este hecho fundamental realmente ocurrió. ¿Es acaso Dios un ser totalitario e injusto que primero les da libertad a los seres humanos y luego los castiga cuando sus decisiones no le gustan? Además, en este programa soltamos una bomba sobre series y películas cristianas, sobre los que dicen que tener hijos no tiene ningún beneficio y hasta sobre los dioses egipcios. Y por si eso fuera poco, terminamos analizando una sátira que nos duele mucho a los hombres porque resulta verdadera. La resurrección de Jesús diferencia el cristianismo de la mayoría de las religiones en el mundo. El cristianismo no es, como muchas personas piensan, nada más un conjunto de ideas desconectadas de la realidad. No es un conjunto de ideas etéreas ahí que no se pueden falsificar y ya, sino que realmente es una fe histórica. Esto es lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 15, cuando claramente él nos dice que si Jesús no resucitó, punto, no hay nada más. El cristianismo es falso y los cristianos, de hecho eso es lo que dice Pablo, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Y por qué es esto? Porque sencillamente si Jesús no resucitó, entonces nosotros los cristianos simplemente estamos creyendo una mentira. Y si Jesús no resucitó, lo que nos espera es nada más la muerte, la extinción personal, el olvido de nosotros, de que nosotros fuimos, de lo que hicimos y de cualquier propósito que hayamos tenido. Pero el panorama es muy diferente si Jesús resucitó. Si Jesús resucitó, entonces tenemos una esperanza firme, una esperanza que va más allá de esta vida y nos asegura una vida eterna en lo que sigue, y una esperanza de que el cristianismo es verdad, porque eso fue lo que mostró Jesús mediante su resurrección. Así que si ese es el punto decisivo, si la resurrección de Jesús es lo que define nuevamente si el cristianismo es verdadero o es falso, tiene sentido que también sea el punto más atacado. Pero entonces, ¿qué podemos concluir nosotros si analizamos la resurrección desde un punto de vista histórico? Ahorita en este segmento voy a darte dos razones que muestran que los evangelios, que incluyen justamente la historia de la resurrección, tienen signos importantes, marcas importantes que nos muestran que son verdad, y también una forma adicional en la que incluso sin abrir la Biblia, sin necesidad de tocar la Biblia, podemos ver que la resurrección ocurrió. Pero empecemos con lo primero, con estas marcas que los evangelios tienen que nos muestran que dicen la verdad. Y la primera es lo que se conoce en la historia como el testimonio embarazoso. Y esto se refiere a escritos o reportes que hacen ver justamente al autor mal, que no favorece al autor. Por eso justamente se llama testimonio embarazoso, porque es embarazoso para el autor reportar lo que está reportando. Es decir, tú podrías decir que pasó algo que no te haga ver bien a ti, porque tienes un compromiso con la verdad y dices, y sí, esto a mí no me hace ver bien, pero fue lo que pasó, entonces yo lo voy a reportar. Pero nadie se va a hacerse ver, nadie va a hacerse ver mal a sí mismo, al propio. Nadie se va a poner a inventar algo que lo va a hacer quedar mal. Esto sería como si yo me inventara, por decirlo así, que estaba en un centro comercial y que me caí enfrente de todas las personas y que todos se rieron de mí. Si yo viniera a contarles esta historia, ustedes tienen razón para pensar que eso es verdad, porque yo no voy a inventar algo que me está haciendo ver mal. En cambio, si yo les dijera, no, yo fui al centro comercial y había una fila de 10 kilómetros de personas que querían hablar conmigo para pedirse el autógrafo, y nada más que todos querían sentarse a decirme lo grandioso que yo he sido para la vida de ellos, a pesar de que nunca los he conocido. Eso, aparte que evidentemente es mentira, pero habría una razón para pensar que es mentira, porque convenientemente me estoy haciendo quedar bien yo mismo. Pero si yo les digo, no, yo fui y me caí, había un charco y me caí de una manera súper graciosa, todo el mundo se rió de mí, nadie me podía ayudar porque todos estaban revolcados en el piso. Ustedes tienen una forma de imaginarse o concluir que eso es verdad, porque justamente yo les estoy contando algo que
no es ventajoso para mí, ¿verdad? Es como cuando una compañía admite fallas de fabricación en millones de carros o en millones de dispositivos y tienen que mandan a pedir todos los carros o dispositivos para reemplazarlos, o como cuando un atleta admite que se dopó. Bueno, cuando pasan esas cosas, ese es testimonio embarazoso y eso es una marca que nos lleva a concluir que eso está diciendo la verdad. Ahora, entonces, ¿qué tenemos en los evangelios con respecto a este testimonio embarazoso? Bueno, resulta que tenemos mucho, tenemos muchas cosas. Voy a dar una pequeña lista, pero podemos ver cómo los discípulos realmente eran cobardes, cómo ellos tenían miedo y no sabían manejar la situación, cómo ellos tenían miedo cuando los estaban persiguiendo, cómo ellos tenían miedo de lo que iba a pasar, ¿verdad? Y eso se une al segundo punto de que los discípulos no entendían las enseñanzas de Jesús. Los discípulos no sabían o no podían comprender qué era lo que Jesús les estaba diciendo. Entonces, imagínense ustedes queriendo levantar un movimiento o queriendo continuar el movimiento que su maestro dejó. ¿Acaso es la forma de ustedes presentarse como autoridad, decirle al resto de la gente, mira, yo tenía miedo de seguirlo? La verdad, yo a veces no me animaba a seguirlo o no entendía siquiera de qué estaba hablando. Eso no te ayuda, ¿verdad? Eso no te hace ver bien. ¿O qué tal cuando Jesús le llamó a Pedro Satanás, ¿verdad? Cuando le dijo, aléjese de mí, Satanás. Imagínense ustedes querer fundar un movimiento y decir, no, yo voy a decir que el Mesías, al líder de nuestro movimiento, le dijo Satanás. Eso no queda bien, eso no suena bien, ¿verdad? Pero está ahí porque es testimonio embarazoso y porque ellos están reportando al final de cuentas lo que pasó a pesar de que no les convenía. ¿O qué tal de que las primeras testigas de la resurrección fueron mujeres? Y eso quizás ahorita para nosotros no sea testimonio embarazoso, pero para la cultura de ellos, donde la voz de una mujer no era apreciada, por lo menos validada en la misma forma que la de un hombre, para ellos sí era testimonio embarazoso decir que las primeras testigas de la resurrección fueron mujeres, porque eso no les ayudaba en su caso. ¿Verdad? Si ellos hubieran estado inventando eso, ellos hubieran dicho, no, entonces todos los discípulos estuvimos fielmente esperando que Jesús resucitara porque ya sabíamos que íbamos a hacer y le creímos con una fe que no tambaleó en ningún momento. Y cuando Jesús resucitó, estábamos todos los hermanos ahí esperando a que Él resucitara y lo acompañamos a seguir su camino. No hubiera inventado que tenían miedo, que no siguieron las enseñanzas de Jesús, que Jesús le llamó Satanás a Pedro, o que las que vieron primero al Jesús resucitado fueran las mujeres. Esas son marcas que los evangelios nos dan de su autenticidad por ese testimonio embarazoso. Ahora, ¿cuál es la segunda marca que podemos tener? Y ya lo hemos estado leyendo un poco cuando hemos estado hablando de esto, y es que los discípulos no tenían ninguna razón, ningún motivo para mentir o para engañar al decir que Jesús había resucitado. Es más, tenían todo para perder. Cualquier dinero, cualquier posición, hasta su propia vida estaba en riesgo. Si ellos decían que Jesús había resucitado, tenían todo que perder y nada que ganar. A menos, claro, que uno cuente, no sé, la persecución, la dificultad, ¿verdad? Todas estas cosas como una lista de incentivos para dar una mentira. Y es que los discípulos, digamos, cuando la gente dice que los discípulos quisieron mentir para mantener su posición económica o porque para su poder, ¿verdad? Que la resurrección de Jesús fue el invento de la iglesia para poder permanecer. El error que yo veo siempre que alguien dice eso es que está pensando en la iglesia como la conocemos hoy en día. Hoy en día sí puede haber una institución enorme con muchos recursos, con muchas cosas que perder. Y entonces uno puede decir, bueno, puede ser que si resulta que se da cuenta que yo en lo que se fundamenta la institución es un error, pues que es comprensible ver cómo lo pueden tapar y todo lo demás. Pero es que la iglesia, los discípulos, no eran esa institución enorme que tenía dinero, posición, que tenía un montón de cosas, poder en ese momento.
Era literalmente un grupo de jóvenes que estaban siguiendo a Jesús porque estaban convencidos que él era el Mesías y ya. No tenían los recursos que se les hace ver, no tenían nada que ganar y tenían todo que perder. Y ese todo realmente era su vida, porque iban a ser perseguidos y muchos dieron la vida justamente por predicar la resurrección de Jesús y ninguno de ellos tenemos ningún registro de que se haya arrepentido. Todos estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesús. Ahora, quitando esas dos marcas de autenticidad de los evangelios como un todo, ¿verdad? De que tiene un testimonio embarazoso, de que realmente no hay un motivo por el cual los discípulos de Jesús pudieran haber preferido mentir o engañar o crear esta mentira que para empezar para los judíos era una herejía predicar lo que ellos estaban predicando. Entonces ellos básicamente no se estaban haciendo populares con su propio pueblo, ¿verdad? Pero dejando todo eso de lado, si tú me preguntaras, bueno, si usted solo pudiera escoger una línea de evidencia a favor de la resurrección de Jesús, y a pesar de que todo el tema de la confiabilidad de la Biblia es aparte, pero uno sí puede usar la confiabilidad de la Biblia en un argumento histórico, a pesar de que porque no la estamos tratando en este momento como un libro inspirado, a pesar de que sí lo es, o revelado por Dios, a pesar de que sí lo es, pero en un nivel meramente histórico, uno puede dar otros argumentos, pero aún incluso concediendo aún eso, ¿verdad? Ni siquiera usando la Biblia, solamente escogiendo una línea de evidencia, sería justamente el apóstol Pablo. ¿Y por qué el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo no siempre fue apóstol Pablo. Era alguien que tenía una gran posición económica, una gran posición religiosa, una gran posición social antes de ser cristiano. Era alguien que perseguía a cristianos y que de hecho lo veía como parte de su servicio y su fidelidad a Dios, porque desde su perspectiva estaba eliminando falsos maestros. Pero este Pablo, por alguna razón, dio un giro de 180 grados, dejó esa estabilidad y poder económico y religioso social que tenía, ya que era fariseo, ya que era ciudadano romano, y dejó todo esto para ir a predicar sobre el cristianismo, para ser perseguido, para ser encarcelado y finalmente asesinado por su fe. No hay explicación para eso a menos de que la resurrección de Jesús sea verdadera. Simplemente Pablo no hubiera cambiado todo lo que tenía para ir a predicar algo que hubiera sido una mentira o un engaño. Recordemos que Pablo no era un discípulo originalmente, no era parte del círculo cercano a Jesús, era un testigo totalmente independiente, pero aún así Pablo se convirtió y eso no pasa por casualidad y error en estos casos. Ahora, muchas veces el problema con aceptar la resurrección de Jesús es que involucra un milagro. Y aquí ya salimos un poquito de la historia y vamos a empezar a hablar de la parte filosófica, pero no se asusten que todo va a estar bien. Pero el punto es que si Dios existe y creó el universo y todo lo que existe y creó todos los seres humanos, ¿qué de difícil tiene para Dios levantar a alguien de los muertos? Una vez que aceptamos a Dios, podemos aceptar que los milagros pueden ocurrir porque aquel que creó el universo ciertamente puede intervenir en el universo. Y eso es lo que es un milagro, es una intervención especial de Dios en el mundo natural. Es una intervención de Dios en aquello que Dios ya creó. Y sabemos que Dios creó el universo porque si nada hubiera existido siempre, sencillamente nosotros no estaríamos aquí. La nada es nada y no crea cosas. Si la nada hubiera sido todo lo que existía, aunque la nada no existe, pero para decirlo claramente, si la nada hubiera sido todo, realmente nunca hubiera habido nada más que la nada. Pero si nosotros estamos aquí, es porque Dios existe y porque Dios nos creó. Y ahora, ya que vemos que Dios existe, punto número 1, vemos que los milagros son posibles, punto número 2, entonces vemos cómo claramente la resurrección definitivamente es la mejor explicación de los hechos. Porque es lo que explica cómo Pablo se convirtió, y eso está respaldado también por el testimonio embarazoso en los evangelios y por el motivo o falta de motivo que los discípulos tenían para
predicar algo tan loco como la resurrección de Jesús. Y entonces, como vemos, el cristianismo no es una fe ilusoria, no es algo desconectado de la realidad. El cristianismo es una fe histórica. Y como dice Pablo, afortunadamente Cristo resucitó. Y eso significa que tenemos una esperanza certera. Nuevamente, no es una esperanza ilusoria, es una esperanza fundamentada en una piedra firme que nos dice que tenemos reconciliación con Dios y la esperanza de estar con Él después, incluso de esta vida. Sigamos adelante, porque esta semana tengo un montón de comentarios y quiero llegar a ellos. Así que bueno, empecemos con el primero. Veamos este comentario. Cuando Dios dio ese famoso libre albedrío, el cual no creó, pues castigó a muchos por seguir ese libre albedrío, automáticamente creó el mal. ¿Será entonces que Dios creó el mal? Bueno, empecemos en realidad por otra parte. Empecemos hablando del castigo de Dios, porque esa es la parte más cargada emocionalmente, ¿verdad? Indudablemente eso es una referencia al infierno. Pero si el infierno no es un castigo de Dios por usar el libre albedrío, ¿qué es? En realidad el infierno es la muestra de que Dios es consecuente y coherente y que respeta el libre albedrío de las personas. Pero para ver esto, hay que clarificar una confusión respecto al infierno. Y es que la gente muchas veces piensa que el infierno es una de dos cosas equivocadas. O primero, la gente piensa que el infierno es donde Satanás está torturando a la gente, ignorando que de hecho el Satanás va a estar siendo castigado también. O dos, la gente piensa que Dios está castigando y torturando a la gente en el infierno. Pero vamos a ver si tenemos una forma bíblica y correcta de pensar sobre el infierno. Vamos a ver que no es un lugar de tortura, es un lugar de tormento. Y hay una clave muy importante ahí y es esta diferencia. Veámoslo de esta forma. En Mateo 5 Jesús nos habla de que Dios hace salir el sol sobre los justos y sobre los injustos. Es decir, Dios, quien es la fuente de todo lo que es bueno, Dios provee cosas buenas en esa tierra a todas las personas, más allá de que sean justas o no, más allá de que quieran estar con Dios o no. Y sin embargo, algunas personas usando su libre albedrío escogerán estar eternamente separadas de Dios y por lo tanto eso significa que en el infierno también van a estar separadas de las cosas buenas que Dios da. Por esto es que el infierno es un lugar de tormento, porque va a estar alejado de Dios y eso significa estar alejado de todo lo que Dios nos da, que es todo lo bueno. Entonces, imagínate ahorita, nuevamente, como estamos viendo, Dios nos da las cosas buenas sobre los justos e injustos, sobre las personas que quieren estar con Él y con las que no. Pero imagínate un momento vivir en un lugar donde no haya nada bueno, donde la amistad no esté, la risa no esté, el amor no esté, la plenitud no esté, la paz no esté, porque todo eso a final de cuentas proviene de Dios. Y si tú rechazas todo eso, bueno, te quedas con lo que llena cuando no hay paz, ¿verdad? Que es esta incomodidad, con la enemistad, con el orgullo. El infierno es un lugar de orgullo, donde todo el mundo va a estar consumido por su propio orgullo. Y por eso es un lugar de tormento. Y de hecho, forzar a alguien a ir al cielo, que implica, ¿verdad? Nuevamente, si el infierno es separación de Dios, el cielo es comunión perfecta con Dios. Y forzar a alguien a tener comunión con Dios implica no respetar el libre albedrío de esa persona. Porque si una persona está en el infierno, significa que esa persona escogió no tener comunión con Dios. Como dice C.S. Lewis, las puertas del infierno están cerradas desde adentro. Pero además, el infierno, si fuera el caso que el infierno representara un lugar de castigo, eso no debería generarnos ningún problema. Y es que la libertad se da con un fin específico. Y la libertad implica responsabilidad. Y si no, ustedes nunca han visto Spider-Man y no han escuchado al tío Ben hablar de esto. La libertad implica responsabilidad. Pensemos en un padre que permite que su hijo salga a la calle solo. Si este hijo usa esa libertad para robar a alguien, el padre igual debería castigarlo. ¿O acaso, siguiendo el argumento de este comentario, el padre
Él sería inconsistente cuando le da la libertad y luego lo castiga al hijo por usar esa libertad erróneamente. Si fuera así, entonces un asesino podría argumentar, no, es que yo vivo en un gobierno libre y entonces a mí no me deberían tirar a la cárcel porque yo decido qué hacer con mi libertad porque vivo en un gobierno libre. Eso claramente es absurdo. El castigo por la maldad no es algo malo, es algo bueno y de hecho le da valor y valida la libertad que nosotros tenemos. ¿Y quién mejor que Dios para definir el castigo y quién es culpable? ¿Quién mejor que el ser perfecto, omnisciente, omnipotente, totalmente sabio, totalmente amoroso para decidir cuál es el castigo de una persona para que sea justo? Y entonces vemos que no es de que Dios creó el mal al crear el libre albedrío. Para empezar, el mal no es una cosa, ¿verdad? Que anda por ahí, no es como que, ay, mira, ahí va caminando el mal. A pesar de que cuando vemos ciertas cosas o cierta gente quizás podemos pensar eso, pero el mal no es una cosa, no es algo creado. El mal es la carencia o la distorsión de algo que sí debería estar ahí. Lo que Dios hizo fue crear seres libres que pueden usar erróneamente la libertad que Él dio. Y al final de cuentas es nuestra decisión que tomamos y qué hacemos con esa libertad. No se nos puede olvidar que el amor no puede ser forzado y así como Dios no puede forzar a alguien a entrar en el cielo, a estar en el cielo en contra de su voluntad, Dios no puede forzar a alguien a amarlo o a que siempre haga el bien. Nuevamente, es nuestra decisión si hacemos el bien o no, si queremos estar con Dios o no, si queremos ir al cielo o al infierno, si queremos aceptar el sacrificio de Jesús o no. De seguramente podemos saber que en cualquier caso, Dios respetará nuestra decisión. Veamos ahora este otro comentario también. No existen las películas o series cristianas porque Cristo no dio su vida ni por series ni por películas, sino por la gente. Hay personas cristianas que hacen series y películas. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver. Yo muchas veces dije esto y yo muchas veces estuve de acuerdo con este comentario, pero conforme lo he pensado más, lo he analizado más, me he dado cuenta que es un pensamiento equivocado. Yo sé que puede salir de un buen corazón, ¿verdad? O eso espera uno, pero al final de cuentas es equivocado. ¿Por qué? Porque provee una cura equivocada a un problema que sí existe. Pero empecemos por lo obvio. Nadie dice que Cristo dio su vida por series o películas. Y hay mucha gente cristiana que sí efectivamente hacen series y películas. Pero entonces, ¿cuál es el problema que esta frase intenta solucionar? El problema es que hay muchas personas que en su trabajo o que en lo que ellos hacen una distinción entre lo que es sagrado y lo que es secular. Es decir, piensan que una persona que es pastor o misionero, predicador, está más comprometido con el servicio a Dios, ¿verdad? O que trabaja para Dios en una forma mayor que aquel que es un abogado o es un doctor o es un productor de películas, ¿verdad? Que hace un trabajo secular, por así decirlo. Ahora, ¿cuál es la solución a eso? La solución es entender lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:31 cuando dice que, así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. La solución entonces está en que como cristianos debemos entender que cualquier cosa que hagamos nosotros es sagrada y que todo, absolutamente todo lo que hacemos en cada área de nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. Y eso aplica para el pastor, para el misionero, para el abogado, para el doctor, para todos. Porque todo lo que hacemos nosotros es para la gloria de Dios. Pero entonces, ¿por qué yo estaba diciendo que el no decir que hay películas o series cristianas es una cura equivocada? Porque queriendo solucionar ese problema del que estábamos hablando, yo tomo en cuenta de que a pesar de que todo lo que hace el cristiano es efectivamente para la gloria de Dios, hay muchas cosas que son hechas por personas no cristianas que no son para la gloria de Dios y de que hecho se opone a ella. Es decir, queriendo exponer que toda película hecha por un cristiano, independientemente del tema o si expone el evangelio explícitamente al final o no, queriendo exponer que toda esa película hecha por un cristiano debería ser hecha para la gloria de Dios, oscurece e ignora el hecho de que hay muchas películas y series hechas por personas no cristianas que no glorifican a Dios y que más bien nos llevan a un camino opuesto. Y es que no todo arte es igual.
Hay arte que glorifica a Dios y hay arte que no glorifica a Dios. Aunque bueno, si me pongo quisquilloso, debido a que Dios es la fuente y el estándar de la belleza, yo realmente diría que algo que no glorifica a Dios no es arte, sino que se intenta pasar por arte porque el arte al final es una reflexión de la belleza, debería llevarnos a la belleza que es Dios. Pero dejando ese punto de lado, es cierto que las películas no son salvas ni son condenadas y Jesús no murió por ellas, pero sí pueden expresar una verdad que lleva a Dios o una mentira que nos aleja de Dios. Y si nosotros nada más decimos que solo hay películas y series y punto, y no hacemos ninguna distinción adicional, nos deja justamente sin poder distinguir y señalar aquellas películas o series que atacan la fe o a Jesús, que tergiversan o ridiculizan el cristianismo o que se usan para promover creencias totalmente opuestas al cristianismo. Las películas y las series son un medio, es un fin para comunicar cosas y también llevan en sí mismo, transmiten una visión específica de las cosas. En ese sentido, hablar de películas y series cristianas me parece que es el término correcto, porque entonces podemos hablar de películas y series cristianas, nuevamente que son aquellas cuyo contenido es enfocado en una como visión cristiana. También podemos hablar de series y películas anticristianas, que serían aquellas cuyo contenido ataca, tergiversa o ridiculiza el cristianismo. Y también esta terminología, esos términos, esas palabras, nos permiten hablar de películas y series neutrales con respecto al cristianismo, aquellas cuyo contenido simplemente no están relacionadas con el cristianismo. Pon atención aquí que esa distinción que yo estoy proponiendo es de acuerdo a lo que el contenido de la película es y a lo que el contenido de la película transmite. Y es que en un mundo donde el entretenimiento y los medios se usan para transmitir creencias, es importante, es vital mantener una distinción a este nivel, al nivel del contenido, de qué es lo que estamos viendo. Si vemos que cristianos separan su fe de su vida laboral o que compartimentalizan esos aspectos o otros aspectos de su vida, la solución no es borrar toda distinción que nos permite tener discernimiento y ser sabios al saber cómo comportarnos en la vida. La solución, lo que tenemos que hacer para resolver ese problema es educar a los cristianos para que podamos entender que todo lo que hacemos, independientemente de lo que hacemos, debería ser para la gloria de Dios. Así que no tratando de hacer un bien, no hagamos el mal en otro lado, ¿verdad? Tratando de apagar un fuego aquí, no encendamos otro allá. Se puede hacer ambos al mismo tiempo. Podemos tener claridad con respecto al tipo de contenido y a lo que transmite el contenido que estamos viendo, así como también podemos tener claridad de que todo lo que hacemos, todo sea lo que sea, en cada área de nuestra vida, lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Recordemos que los medios, lo que consumimos, el contenido, es un reflejo de quiénes somos, pero también nos moldea y nos transmite cosas. Al mantener esta distinción, podemos actuar sabiamente y con discernimiento con respecto a cuál contenido estamos consumiendo. En un programa pasado estuve hablando de ese tema de que los latinoamericanos ya no quieren tener hijos y cómo las tasas de natalidad se han reducido considerablemente en muchos países y realmente es una tendencia a nivel mundial. Vimos las razones que los latinoamericanos dan, vimos cómo esas son incoherentes o son erróneas y de hecho si alguno quiere ver esto, les recomiendo ver ese episodio para que pueda ver toda esta información. Pero también vimos la visión bíblica al respecto, vimos el aspecto cultural de generación que hace que muchas veces nosotros no escuchemos a las otras generaciones cuando nos dicen qué es lo mejor y cuál es la mejor forma para vivir. Y también vimos lo que creo yo es lo que verdaderamente está detrás de esta tendencia de tener menos hijos. Así que hoy vamos a ver algo que pareciera una imposibilidad, ¿verdad? Para muchas personas en esta generación. Y es que los hijos efectivamente tienen beneficios. Si hay un beneficio, de hecho hay más que uno, de tener hijos. Y vamos a verlos a continuación. El primero es que evidentemente te hace crecer y madurar. Anteriormente hemos visto cómo el tener hijos nos ayuda a madurar. No es de que nosotros maduramos al punto en que ya podemos tener hijos,
sino es de que el hecho de tener hijos nos ayuda a madurar. Ahora, no estoy diciendo que si hay un hombre inmaduro, que realmente es un niño en un cuerpo de hombre, la solución es que tenga hijos. Eso es un tema completamente distinto. Mi punto acá nada más es que el tener hijos te hace incomodarte, te hace interesarte en alguien más que no seas tú. Y eso te hace más resiliente, te da dominio propio, te enseña amor sacrificial, te enseña paciencia. Y todas esas cosas te hacen crecer. Y eso es algo bueno. Eso se une con lo que estamos hablando en ese episodio también, de que la falta de comodidad muchas veces es buena para nosotros y que nosotros deberíamos estar cómodos buscando incomodidad en ciertas áreas porque eso nos hace crecer y nos hace madurar, a pesar de que evidentemente eso no nos gusta porque nos gusta estar cómodos. El segundo punto, el segundo beneficio de tener hijos es que sabemos nosotros que en una vida vivida correctamente, nuestro propósito último debe estar en Dios, es darle gloria y honra a Dios. Pero aún así, el tener hijos te da una nueva avenida de propósito y significado. Veámoslo claramente en este video. Amiga, si lo estás pasando mal, piensa que hay gente atravesando por lo mismo que tú, pero con hijos. Imagínate qué tan terrible puede ser eso. Mira, solo imagínate tener a alguien por quien luchar. Solo imagínate saber que necesitas salir adelante, no solamente por el bien tuyo, sino por el bien de tu familia también, de tus hijos también. Como si acaso el tener hijos no te diera una razón adicional para seguir adelante cuando ya no tienes fuerzas. Solo imagínate atravesar una situación difícil, ya no tú solo, sino teniendo a alguien más por quien luchar. ¿Verdad? Esto en lugar de ser no sé, algo que nos bajonee, ¿verdad? Decimos aquí en Costa Rica, algo que nos tire para el piso, debería ser una razón para que nos levantemos y sigamos luchando cuando las cosas se ponen feas. Nos da una avenida adicional de propósito. Este video muestra las cosas exactamente al revés. Los hijos, la familia, nos da una avenida de propósito, de significado, nos da razones para seguir adelante en medio de las situaciones difíciles de la vida. Nosotros no estamos diseñados para nada más ocuparnos de nuestras propias cosas y punto. Estamos diseñados para vivir en comunidad y servir a los demás. El tercer beneficio de tener hijos es la formación de una red de apoyo. Y es que nosotros realmente ahorita tenemos una visión negativa de la vejez. Pensamos que es algo malo, ¿verdad? Lo vemos con desprecio. No tomamos la sabiduría y las cosas buenas que vienen en esta etapa de la vida en contraste con la juventud. Pero la verdad es que ciertamente también la vejez es una época en la que somos más dependientes de otros físicamente. Y aunque, nuevamente, como actualmente lo vemos algo malo y no es así, solamente que es una característica de esa etapa, así como las diferentes etapas en la vida tienen otras características que son malas o que no nos gustan. El problema de todo esto que estamos discutiendo es que en ese momento vamos a ocupar una red de apoyo que nos ayude a seguir adelante. Vamos a ocupar una red de apoyo que también nos dé una oportunidad para compartir lo que hemos aprendido en la vida, en que podamos sembrar todas estas experiencias y lecciones que hemos aprendido en la vida. El problema es que como cada vez hay menos hijos, las redes de apoyo para las personas mayores se van debilitando cada vez más. Y eso lo podemos ver lamentablemente hoy en día, como hay muchas personas mayores que realmente no tienen a nadie que los pueda apoyar. ¿Verdad? Y nosotros no podemos ignorar que aunque nosotros en este mundo, en este momento, en este lugar de nuestra vida, quizás no ocupamos esa red de apoyo, no hay lugar a duda de que vamos para allá. Y es que las familias fuertes, y aquí vamos al siguiente punto, las familias fuertes generan sociedades fuertes. Y esto es cierto económicamente, como lo estuvimos viendo en el episodio pasado, con problemas en los sistemas de pensiones. Pero también familias fuertes en el sentido relacional hacen que la sociedad como un todo se fortalezca. Así que, nuevamente, es un beneficio en este caso para la sociedad el que hayan los hijos. Y con el siguiente punto, las experiencias en el día a día que son diferentes, ¿verdad? Ciertamente no busco romantizar la idea de tener hijos y expresar como que todo es una alegría siempre, ¿verdad? Y que todos
están ahí bailando, ¿verdad? Y todos haciendo caso siempre y felices. Pero es innegable también que en el día a día eso aporta una variedad diferente a los momentos y momentos sumamente valiosos que sencillamente una noche de Netflix por ti solo o por ti sola no te va a dar, ¿verdad? Además, tienes la oportunidad de ver crecer a una persona en todos los diferentes sentidos y formar parte y fomentar ese crecimiento, ¿verdad? El episodio pasado hablamos de los perrijos, de cómo yo nuevamente, yo amo a los perros, a los gatos no, porque esos son seres demoníacos, pero a los perros sí. Pero cómo los perrijos son el resultado de tener un instinto hacia la paternidad y maternidad, pero no llenarlo con la cosa correcta. Bueno, si tienes hijos, efectivamente puedes llenar ese instinto con lo que se supone que va ahí. Pero si no tienes hijos, no tienes cómo llenar ese instinto, sino con una imitación, aunque verdaderamente estés buscando llenar ese deseo. Y sigamos con esa lista de beneficios. Obviamente, los mayores beneficios de estas razones los experimentamos cuando se construye una buena relación y sana relación con los hijos. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer bien. Si fuera así, nosotros no saldríamos ni de la cama por miedo a resbalarnos al caminar. Sin embargo, esa posibilidad, lo que sí debería llevarnos a hacer es buscar hacerlo de la mejor forma. Buscar construir esa relación íntima, esa relación buena con los hijos, entendiendo que como padres siempre nos vamos a equivocar porque solamente Dios es perfecto. Y además, si tú has estado viendo eso y lo que has estado pensando es, mira, sí, pero yo me puedo equivocar y yo puedo fallar, pues déjame decirte que si te estás preocupando por ese tema es porque también eso muestra de que estás queriendo hacer las cosas bien y que quieres hacer las cosas bien. Y ese es el primer paso para hacerlo. Nuevamente, ese argumento no debería paralizarte, debería llevarte a hacer bien las cosas y poner el mejor de tu empeño y el mejor de tu esfuerzo para ser el mejor padre o madre que puedas, sabiendo que Dios nos da enseñanzas invaluables en la Biblia de cómo podemos cumplir este papel de la mejor manera. Así que, ¿qué podemos decir de todo este tema de los hijos, verdad? Puede ser, como estuvimos viendo el episodio pasado cuando hablamos de la posición bíblica al respecto, puede ser que el no tener hijos tenga que ver con el plan de Dios para nuestras vidas. Puede ser. Puede ser que también se deba a heridas del pasado o incluso el miedo. Y en estos casos debemos recordar que Dios nos puede sanar si nos exponemos honestamente a Él, que Dios nos puede dar valentía si nos falta y que Dios nos puede enseñar a ser padres y madres de la mejor manera posible. Hoy en día también hay una cantidad enorme de recursos de los cuales podemos usar para aprender. Sin embargo, también debemos reconocer, creo yo, que muchas veces este pensamiento que tenemos se debe debido a la influencia de la cultura, inclusive puede ser a egoísmo de nuestra parte. Es muy fácil que nuestros deseos para nuestras propias vidas se conviertan en ídolos. Y es que los deseos, incluso los buenos deseos, se convierten en ídolos cuando toman el lugar de Dios para nuestras vidas y del plan de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, cuando nos exponemos nuestros corazones honestamente ante Dios y empezamos a ver el mundo como Él nos enseña, nos podemos dar cuenta de que los hijos realmente son una bendición y de que la cultura nos enseña a buscar cosas que realmente no nos satisfacen. Nos hacen promesas vacías y aún así muchas veces nosotros las creemos y andamos detrás de ellas. Recordemos que Dios es quien satisface en última instancia nuestros corazones y que nuestras vidas deben ser vividas solamente para su gloria. Si yo pudiera resumir todo eso de lo que estaba hablando, sería en esto. Se trata de alinear tu visión de mundo y de las cosas con la de Dios. Y preguntarte si puedes estar diciendo que no por miedo, por presión social, influencia cultural o egoísmo, o porque es parte del plan de Dios para tu vida. Mi apuesta es, si tuviera que apostar, es que al hacer este análisis, lamentablemente la mayoría de las personas van a decir, van a dar cuenta de que es por algunas de las primeras razones y no tiene que ver con realmente el plan de Dios para sus vidas.
quiero contarte que tengo una lista de recursos recomendados específicamente para aprender y darle esos primeros pasos en apologética y teología. Solamente ve a diegofalles.com/recomendados y encontrarás recursos organizados por tema, listos para ayudarte a encontrar justo lo que necesitas. Ya no busques tu teología en Google o en ChatGPT, en donde no sabes lo que vas a encontrar. Visita diegofalles.com/recomendados y decide con qué libro vas a empezar. Pasemos ahora a este otro tema. Veamos este comentario. ¿Cómo hago para debatir que las religiones abrahámicas son un invento de los egipcios para controlar y todo ese tipo de cosas? Ay, este tipo de objeciones es tan común, pero hay varias cosas que voy a decir. Pero la primera es, y eso es lo que quizás lo más fundamental, la primera es que cuando alguien afirma algo, no es su trabajo refutarlo. Es el trabajo de esa persona sustentar lo que está diciendo. Normalmente nada más te dan una conclusión de algo y no te dan evidencias a favor de eso. ¿Por qué entonces deberías aceptar una conclusión sin evidencias? En una cultura tan racional como la de nosotros, ¿cómo es posible que estemos aceptando conclusiones nada más si no nos dicen por qué eso es verdad? Yo sé que hay un impulso enorme, ¿verdad? Cuando escuchamos algo así, de entrar en un modo defensivo inmediatamente y de empezar a ver cómo respondemos la pregunta. Pero siguiendo al maestro Greg Koukl, pregunta, ¿cómo es que llegas a esa conclusión? ¿Cuál es tu evidencia? Si alguien te dice, no, es que las religiones abrahámicas son un invento de los egipcios para dominar a las masas. Bueno, tú dices, ok, interesante tu posición. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cuál es tu evidencia? ¿Cuál es tu apoyo para concluir eso? Y es que en su gran mayoría, las personas no van a tener una buena respuesta porque solamente repiten cosas que escucharon. Repiten algo en internet, repiten algún eslogan que vieron en algún meme, pero en su gran mayoría las personas no investigan y entonces tú estás buscando cómo refutar cosas que ni siquiera la persona entiende o sabe. Ahora, pasando al siguiente punto, no todo lo que es posible es probable. En términos de una teoría, cualquier cosa es posible. Alguien puede decir, no, es que las religiones abrahámicas surgieron por los alienígenas que vinieron y le enseñaron esas religiones al pueblo. Alguien puede decir, no, es que las religiones abrahámicas fue que alguien se soñó con eso, ¿verdad? Y ya lo popularizó. O una variante de eso, no, es que alguien se comió una comida que estaba mala y eso le produjo un mal sueño y la gente le creyó. O alguien puede decir, no, es que un escriba antiguo estaba haciendo su tarea, llegó el perro y se la comió y luego inventó algo en humor, pero al final de cuentas se lo tomaron en serio. Una teoría no muestra nada. Una teoría es solamente eso, es una teoría. Y que algo sea posible, o sea, porque no es lógicamente contradictorio, porque nada más alguien puede establecer ahí alguna idea de algo que piense que pudo haber pasado, no significa que es una explicación probable. La tarea del escéptico no es simplemente idear algo que pudo haber pasado. Es mostrar que esa explicación que está proponiendo no solamente es posible, sino que es la mejor explicación que hay de los hechos. Al entrar en esta fase de, no, yo tengo que responder ya, muchas veces le quitas trabajo al escéptico que tiene que hacer al no pedirle que lleve lo que se llama la carga de la prueba. Y aquí este concepto es muy importante porque es una ley, por así decirlo, que dice que aquel que afirma algo debe dar evidencia de por qué lo deberíamos creer. Así es como cuando yo digo Jesús resucitó, yo también como cristiano debería estar capacitado y dar evidencia, debería dar razones por las que alguien debería aceptar esa también. Cualquier persona que afirme algo debería dar evidencia de por qué alguien más lo debería creer. Lo que pasa es que nosotros como cristianos muchas veces llega el escéptico y nos dice una teoría loca ahí y nosotros no le eximimos, ¿verdad? No dejamos que él lleve la carga de la prueba que debe llevar, sino que nosotros nos ponemos en modo defensivo de una vez. Y por eso es de ese principio donde nace la pregunta que Greg Koukl nos dice que hagamos. ¿Cómo sabes eso? ¿De dónde tienes esa información? ¿Cuál es tu evidencia? Aquí le estamos diciendo al escéptico, ok, ¿usted quiere que yo crea eso? Bueno,
¿Cuál es su evidencia? ¿Cuál es la carga de la prueba que usted tiene? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya entrando en materia. Cuando analizamos esto, vemos que efectivamente no es la mejor explicación de por qué surgieron las religiones abrahámicas. Los egipcios, para empezar, no controlaban a la gente mediante invenciones de creencias, sino plana y sencillamente mediante la fuerza. Ese era un régimen brutal, no era un imperio de control blando mediante inventos ideológicos, ¿verdad? Vemos cómo asesinaban a pueblos enteros, incluso cuando querían hacer algo, ¿verdad? Como cuando asesinaron a todos los bebés israelitas o pensaron que lo habían hecho. Nada más dan la orden y ya, por la fuerza, punto. No hay necesidad de inventar nada. Por la fuerza se hace y ya. Así que no era el tipo de imperio que estaba en el negocio de inventar creencias. Y si lo iban a hacer así, si fuera el caso que iban a inventar una religión, no iban a inventar una que los contradecía. Eso lo podemos ver claramente cuando analizamos los faraones y vemos que ellos eran sumamente orgullosos. Vemos que no hay registro prácticamente de cosas negativas que ellos hicieron porque no registraban sus errores y los ocultaban deliberadamente. Entonces, si es así, en ese concepto ellos no iban a inventar una religión que los contradijera. Para empezar, el antiguo egipcio era una región politeísta. No iban a crear algo monoteísta que contradecía los propios fundamentos y principios de su religión. Y tras eso, esa supuesta invención nos dice que los faraones no son divinos y que se deben someter a Dios. O sea, yo voy a inventar algo para apaciguar al pueblo que no me conviene. Vemos que las plagas de Egipto en el Éxodo son ataques directos a las deidades egipcias. En la cultura egipcia, cada aspecto de la vida, sea el río, los animales, el clima, la fertilidad, hasta el propio faraón, estaba ligado a una deidad. Y cada plaga iba dirigida a una deidad en específico e hizo evidente que esas deidades eran impotentes ante el verdadero Dios. Eso no suena bien como para que yo quiera inventar eso si todo eso está yendo en contra mía. Y de hecho, en esta religión, que supuestamente es una invención de los egipcios, el propio faraón termina cediendo a este Dios y quedando mal. Las 10 plagas realmente narran una batalla entre los dioses, pero una batalla en la que los dioses egipcios quedaron totalmente expuestos y ridiculizados. No suena como un gran invento, ¿verdad? Y por si eso fuera poco, todo ese tema no es una explicación, es una falacia. De hecho, tiene un nombre muy específico, se llama la falacia genética. Y tiene que ver el nombre, recuerden, genética viene de Génesis, que significa origen. ¿Por qué? Porque esta falacia intenta decir que por describir el origen de una creencia, se puede concluir que la creencia es falsa. Entonces, hay un montón de ejemplos de esto, pero mucha gente piensa que por describir cómo se originó el cristianismo, por lo tanto muestra que el cristianismo es falso. Pero esto es como proponer, por ejemplo, decir que el Big Bang fue propuesto por un sacerdote católico, lo cual es cierto, pero porque fue propuesto por un sacerdote católico, entonces el Big Bang es falso. Eso quiere decir que aunque la persona tuviera razón en decir eso, aunque la persona tuviera razón en que las religiones abrahámicas surgieron porque los egipcios las inventaron, eso no significa que el cristianismo sea falso. Solamente significa que sabemos por qué surgió. No dice si el cristianismo es verdad o no. Una creencia es falsa o es verdadera dependiendo de si describe la realidad tal como es o no. El Big Bang es verdadero o es falso si efectivamente hubo un Big Bang al inicio del universo, no dependiendo de cómo surgió esa creencia. En el caso del cristianismo ya lo hemos visto. El cristianismo es verdadero o falso dependiendo de la resurrección de Jesús o no. No dependiendo de cómo surgió esa creencia. Lo mismo aplica nuevamente con las religiones abrahámicas. El judaísmo describe correctamente la verdad, pero queda incompleto, ¿verdad? Le falta el Nuevo Testamento, o más precisamente el Nuevo Pacto. El Islam describe la realidad correctamente en algunas cosas. Por ejemplo, afirma que existe Dios y que Dios es soberano.
pero en otras cosas no, ¿verdad? Dice que Jesús no murió en la cruz. Solamente el cristianismo es verdad porque describe la verdad correctamente en su totalidad. Y la prueba máxima, como ya hemos hablado de esto, está en la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es aquello que muestra no que las religiones abrámicas son verdaderas, porque hay diferencias entre ellas y muy importantes, sino de que hay una religión abrámica que es verdadera totalmente, y esa es el cristianismo. Las ideas tienen consecuencias y las malas ideas tienen víctimas, pero aún así, hoy en día la cultura nos da un montón de ideas que suenan bonitas, pero realmente son malas. Por eso armé un mini curso gratuito que te permite comparar las ideas de la cultura con las ideas que te da Dios en la Biblia. Ve a diegofallos.com/curso y empieza este mini curso gratuito hoy mismo. Recuerda que tu fe merece más que malas ideas de la cultura. Y antes de terminar, nos queda una joya y no se la pueden perder. He estado leyendo libros y sacando citas para comentarlas acá. Y en particular estoy leyendo un libro de J. Warner Wallace, el detective de casos fríos, que también tiene libros en español como Cristianismo Caso Resuelto y demás. Hace poco sacó un libro que se llama The Truth in True Crime, la verdad en verdadero crimen. Todavía no está en español, pero sería una joya. Igualmente en mi sitio web hay una forma en cómo se puede leer en español, pero si no saben igual me pueden escribir y yo les digo. Pero dice, está citando a H.L. Mencken y él da esta cita. Dice, un hombre puede ser tonto y no saberlo, pero no si está casado. Ahora, yo estoy seguro que las mujeres se rieron y los hombres dijeron, sí, ¿verdad? Yo puedo ser tonto y no saberlo, pero ya cuando estuve casado ya no. Ahora, esto es gracioso, es objetivamente gracioso para empezar, porque es verdad. Y esto es lo que me gusta de la sátira, es que nos puede llevar a hablar de cosas muy serias por medio de la risa. Y de esta forma, quizás algo que es incómodo hablar, lo podemos poner en un empaque que sea más bonito de escuchar. Pero hay una verdad seria detrás de esto, y es que el matrimonio hace madurar al hombre y a la mujer. Efectivamente también, pero ahorita estamos hablando del hombre. Por eso también es que hay menos hombres maduros en nuestra sociedad, porque hay menos hombres casados. Tanto que ocupa la sociedad hombres maduros que tomen su lugar, ¿verdad? Y eso debería ser un hecho sin controversia. La sociedad ocupa hombres que tomen su lugar y que hagan las cosas bien. Nuestra sociedad a nivel general e individual sabe las malas consecuencias que hay cuando los hombres no cumplen ese papel que les toca. Y los estudios nos confirman esa verdad una y otra vez. Los niños, los matrimonios, las mujeres, las sociedades son más fuertes cuando tienen hombres comprometidos y maduros. Y resulta que tenemos a hombres esperando ser maduros para casarse sin darse cuenta de que el matrimonio los hace madurar si es que se hace bien. Y aquí es donde también quiero profundizar. Porque un hombre puede ser tonto y casarse, pero si no está dispuesto a que el hierro que su esposa lo afile, seguirá siendo tonto. Y un hombre puede ser tonto y casarse, pero si está dispuesto a que su esposa lo afile, será tonto. Pero por menos tiempo. Y hasta quizás puede ser que deje de ser tonto. Ahora, aquí estoy molestando, pero estoy hablando en serio también. Si un hombre está dispuesto a escuchar a su esposa y dejar, nuevamente, como dice Proverbios, que el hierro afila el hierro, va a experimentar este crecimiento y va a ser un mejor hombre, va a ser una mejor persona, va a ser un mejor esposo. Ahora, con esto no estoy diciendo que los hombres solteros son necesariamente inmaduros o que no pueden madurar. Mi punto es de que el matrimonio, cuando es vivido con compromiso, es una de las formas más fuertes y naturales que Dios usa para formar esa madurez y esa santificación, tanto en el hombre como en la mujer, pero nuevamente que estoy hablando de los hombres. No es tampoco de que la mujer sea una encarnación del Espíritu Santo y que todo lo que hace está bien o algo así, porque también la Biblia nos da advertencias específicas para las mujeres. Pero aquí nuevamente el punto está en que si los dos están dispuestos a crecer en medio de sus imperfecciones, hay esperanza para el hombre, hay esperanza para la mujer, hay esperanza para los matrimonios y hay esperanza para la sociedad. ¿Quieres ver más videos y otros contenidos de apologética y filosofía?
Sigue a Soy Diego Fallas en YouTube, Instagram, Facebook, X, TikTok y escucha el podcast de Realidad Sin Filtros en Spotify o Apple Podcasts. Y además, ¿quieres enterarte de todo sin perderte nada? Únete al grupo de WhatsApp y te enviaremos directo cuando haya nuevos videos, eventos y más. Solamente entra a diegofallas.com/grupo y estás listo. Entonces, bueno, hoy ha sido un podcast bien cargado de bastante contenido. Vienen nuevamente más episodios. Recuerden dejar sus comentarios en las secciones de comentarios. Ahí yo estoy leyendo y también puedo usar esos comentarios y responder preguntas en un próximo episodio. Y también algunos comentarios los respondo ahí. Recuerden que está el sitio web diegofallas.com y ahí pueden encontrar una gran cantidad enorme de información, desde el podcast, desde los videos, desde algunos cortos y pequeños blogs que tengo por ahí. Cursos que están en mi curso de estudio bíblico, que es totalmente gratuito. Y bueno, con eso terminamos este episodio de Realidad Sin Filtros y nos vemos la próxima ocasión.